Muy bien, hermanos. Vamos a meditar en la palabra en esta mañana y quiero comenzar preguntándoles si conocen cuál es nuestra misión como iglesia. Allá de este lado, por ejemplo, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está Jesús de Nazaret aquí en la colonia Benito Juárez? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ok, muy bien, Kevin. Ser y hacer discípulos. Esa es nuestra misión como iglesia. Voy a ponerlo ahora un poquito más. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Por aquí? Una iglesia que adore, ministre y comunique. Ok, muy bien. Gracias, hermano Rubén. Nos ayudó el hermano Rubén. Sí, ser una iglesia o ser una comunidad de creyentes que adore, que ministre. La idea de ministrar es servir, ¿no? Servir y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es como decía nuestro hermano Rubén. Esa es nuestra visión. Anhelamos que esta iglesia, esta comunidad de creyentes esté llevando a cabo eso, la adoración, la ministración y la proclamación del Evangelio. Ahora, quiero, después de ya conocer ustedes como miembros, vamos a hacer una dinámica. Imagine que usted es el pastor de la iglesia. Por un momento, por este tiempo, imagine que es el pastor de la iglesia o el líder principal de ella. ¿Qué es lo primero que haría usted para mejorar en Jesús de Nazaret? Vamos a iniciar con Kevin. A ver, Kevin, próximo copastor. Yo creo que visitar a los que ya no se están congregando. Ok, Kevin en su tarea como pastor dice que va a hacer visitar a los que no se están congregando. Esa va a ser su prioridad para Kevin, atender a aquellos que no están viniendo a el servicio, a adorar al Señor. Vamos a ir de este lado. A ver, Juanito, si tú fueras pastor, ¿qué harías, Juanito, para la iglesia? ¿Qué cosa tiene que mejorar la iglesia? Ok, bueno, dice Juanito que se va a pegar a la misión, a ser discípulos, va a hacer que todos estemos haciendo discípulos del Señor. ¿Por qué pregunto esto? Porque quiero que vayamos a Esdras capítulo 3. Ahí estamos meditando en este pasaje, en este libro, y Esdras capítulo 3 nos va a decir que los que regresaron de Babilonia a Jerusalén, ¿se acuerdan cuál era el propósito para el cual regresaban? ¿Sí? Ok, reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Otro más? ¿Alguien tiene algo más? ¿Otra idea? Construir el templo, bueno, va más preciso, la ciudad, el templo, ¿no? Ese era, de hecho, vimos en el capítulo 1 que Dios le había encargado a Ciro, había despertado, había movido el espíritu de Ciro para que llevara a cabo esta labor, ¿sí? Construir el templo de Dios. Y a veces es complicado, ¿verdad, hermanos? Para los líderes, para el pastor, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo primordial para que la iglesia esté en este
trabajo en la obra del Señor. Por aquí decían visitar, discipular. Yo creo que tú tienes también otra idea quizás para decir tenemos que hacer esto en Jesús de Nazaret, tenemos que seguir arreglando las instalaciones del templo, y hay muchas ideas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque decimos que la Biblia es nuestra regla, ¿sí? La que marca las pautas para que nosotros sigamos ese modelo. Es la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta. Bueno, leyendo Esdras capítulo 3, en los primeros versículos, llegó el séptimo mes, 7 meses después de que ya habían llegado a Jerusalén, ya habían pasado ese semestre. En el séptimo mes, estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, ya estaban cada quien acomodado en su casa, establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre, con un propósito. Y uno diría, bueno, pues habrá que comenzar a construir el templo, empezar a construir los muros, y ciertamente es parte de la labor. Pero el versículo 2 nos va a decir lo siguiente: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel. ¿Se acuerdan quién es este personaje que comandó el primer contingente para regresar a Jerusalén? Zorobabel. Zorobabel va a ser el primero que se le encarga de llevar a los expatriados de nuevo a Jerusalén. Y la semana pasada, parece, veíamos quiénes eran aquellos que componían el pueblo que Zorobabel estaba llevando: sacerdotes, levitas, los que trabajaron para Salomón, los que servían en el templo, todos aquellos que ya tenían un don de parte de Dios, un encargo para servir en la adoración a Dios, vamos a decirlo de esa manera. Pero no había templo, pero ya iban los sacerdotes. No había templo, pero ya iban los levitas. No había templo, pero ya iban todos los que servían en el templo, como en el tiempo de David y de Salomón. Pues estos no empezaron con poner la primera piedra del muro del templo para la edificación del templo. ¿Qué fue lo que hicieron primero? Y edificaron, dice ahí en ese versículo 2, ¿qué edificaron, hermanos? El altar de Dios de Israel. Aquí vamos quizás algunos ya lo tienen claro, quizás algunos no, pero no importa. Me gustaría que aportaran su conocimiento. ¿Qué creen ustedes que representa el altar? ¿Por qué estos líderes, tanto Zorobabel, ¿verdad?, como Jesúa, se enfocaron en levantar el altar de Dios aún cuando no había templo? ¿Sí? No había templo. Si aquí no hubiese nada y vamos a empezar a adorar al Señor aquí en este lugar, ¿qué es lo primero que creen que tenemos que levantar? Un altar, o bardear, no sé, para que esté seguro el terreno. Mi hermana dice, bueno, la idea de un altar. ¿Qué es un altar, hermanas? Ok. Bueno, digamos que en el templo de Israel esa es la idea, pero trasladándolo en este tiempo, ¿ustedes creen que el altar del Antiguo Testamento hoy en día igual se sigue usando? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen?
Ah, ok, muy bien, hermana Lupita. Ok, ya nos ayudó la hermana Lupita para la interpretación, pero quiero que algunos otros. Yo escucho y tengo amigos pastores aquí en la región de corte pentecostal o neopentecostales. De hecho, he estado con ellos en algunas actividades, reuniones, y han estado llevando actividades desde Coatzacoalco hasta Salina Cruz y le han llamado altares. ¿Sí? Altares. Y a veces nosotros usamos ese término también. Es que vamos a levantar un altar en nuestra casa para Dios. ¿Quién les dice eso, hermanos? A ver, díganme. El espacio como para estar en comunión con Dios. Vamos a ver, ¿eh? Y quiero que vayamos resolviendo esta situación. Como un altar que tienen los católicos con su imagen, los cristianos trasladamos esa idea, tenemos un altar donde nosotros ahí nos reunimos y adoramos al Señor. Sí, hermano Rubén, adelante. Bueno, ahorita decías la diferencia, ¿no? En el Antiguo Testamento, el altar simbolizaba esa presencia de Dios con su pueblo. Okay. Hoy en día somos nosotros el altar. Okay. No podemos construir algo, hacer un púlpito, tener un atril y nuestro corazón está todo enlodado, sucio. Bueno, solo corrigiendo un poquito, hermano, con todo respeto. Pero la Biblia dice que somos el templo, no el altar. Somos el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el altar? Ya la hermana Lupita nos dio pistas. La fe, ¿qué? O podría ser. Amén. Muy bien. Vayamos a lo que dice la Escritura. ¿Qué se hacía en el altar en el tiempo de Israel, hermanos? ¿Qué se sacrificaba ahí, hermanos? Un cordero, un ganado, un buey, ¿sí? Palomas, ¿sí? Ovejas. ¿Cómo deberían ser esos animales? Limpios, de un año, sin defectos, puros, ¿sí? ¿Por qué se hacía ese sacrificio, hermano? Ok, Kevin decía para hacer pacto. ¿Sí? ¿Qué decían? Por los pecados del pueblo. ¿Sí? Eso es lo que traía el pueblo, aquel que había cometido una ofensa, venía y traía su cordero y le decía al sacerdote, esta es mi situación y traigo un cordero para que sea sacrificado, para que ese sacrificio de ese cordero, el holocausto que se va a quemar ahí, llegue como un olor fragante a la presencia de Dios. ¿Qué depositaba este israelita en ese cordero? Su confianza, su fe, porque era un cordero que limpio, sin mancha, lo había cuidado. Bueno, por lo menos esa era la idea original, aunque ya para el tiempo de Jesús se había distorsionado mucho la idea, ya habían cambistas, o sea, ya no había necesidad que tú cuidaras tu cordero, traerlo puro, ya habían sacerdotes que vendían ahí, tenían sus animalitos, ahora aquí ya te lo vendo, ¿no? Para que no evites traerlo. ¿Y qué dijo Jesús? Que habían convertido su casa en cueva de ladrones. No se habían preocupado realmente por traer el sacrificio de perdón de pecados de ese cordero sin mancha bien delante de Dios. Se había diluido esa idea. Otro de los aspectos, hermanos. El altar no es como este tiempo. Los israelitas no se reunían cada 8 días en el templo para adorar. No era un culto como nosotros, donde leíamos la Biblia, donde leemos nosotros, perdón, la Biblia, cantamos, ¿sí? Expresamos nuestras gratitudes. No había una liturgia así.
Quiero que quede claro eso, ¿sí? No había una liturgia que hoy nosotros tenemos. Eso fue progresivo, hermanos. En el tiempo de Israel, el pueblo de Israel se reunía en fechas establecidas por Dios. Y este capítulo nos va a decir que habían fiestas solemnes para el Señor. La cosecha, la Pascua, ¿sí? Las enramadas, fechas que representaban un evento importante para el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Israel no venía cada 8 días al templo para adorar. ¿Sí? Venía cada vez que habían esas fiestas, o si había la autorización del sacerdote para traer tu sacrificio. Y había uno al año que se traía para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces, Zorobabel y Jesúa, ¿qué nos quieren mostrar? Lo primero que quiere que el pueblo, antes incluso de construir el templo, hermano, que el pueblo esté bien con el Señor, que haya sido perdonado sus pecados, que esté a cuenta con Dios. Por eso este año, hermanos, queremos iniciar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ese cordero que fue en sacrificio, como decía nuestra hermana Lupita, proyectaba hacia adelante, ¿verdad? Hacia el cordero que una vez Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Cómo está tu relación con ese Jesús que quita el pecado del mundo? ¿Estás perdonado? ¿Sabes que el Señor te ha perdonado de tus pecados, hermano? ¿Quieres comenzar a la obra en la iglesia, a la obra material, la obra espiritual, la obra? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? Por eso estos líderes dijeron: primero es el altar, donde se perdonan nuestros pecados, donde estamos bien con el Señor. El sacrificio para todo el pueblo se hacía una vez al año. Y si descendía fuego del cielo, ¿no?, que era la gloria de Dios que bajaba hacia el pueblo estaba contento y gritaba: amén, aleluya, hemos sido perdonados por el Señor todos nuestros pecados. Este año el Señor nos va a bendecir porque ha perdonado nuestros pecados. Nos vemos el próximo año con el Señor nuevamente. Pero hoy no es temporal, hermanos. No es una vez por año que venimos. Si tú piensas así, que vienes el primer día del año para perdonar tus pecados, no. El Señor los pagó una vez y para siempre, el día que depositaste tu fe en Él. Eso nos dice el Nuevo Testamento. El pacto ha sido renovado y ahora no es temporal, es eterno. Las cosas no son físicas, temporales de este mundo. Pensemos en las cosas eternas, dice el apóstol Pablo. Y una de ellas es el perdón eterno de nuestros pecados. ¿Te sientes perdonado eternamente por el Señor Jesucristo? Eso es lo que vino a hacer. El justo por los pecadores. Él vino por los enfermos, no por los sanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y el Señor nos ha sanado de la enfermedad de nuestros pecados el día que creímos en Él, fuimos recibidos como sus hijos. Este era el propósito de Zorobabel y de Jesúa, antes de iniciar y poner la primera piedra del templo. Antes de empezar, sí, la siguiente labor es construir tu vida espiritual hoy en día, sí, congregándote, sirviendo en la obra del Señor. Pero primero el Señor nos llama al arrepentimiento.
antes de comenzar cualquier acción familiar, de aquellos proyectos que tengas, de servicio en la iglesia, quiere Él que estés a cuenta con Él. Y empieces ahora sí a edificar el templo de Dios. ¿Sí? Una de las preguntas, ¿no?, que me hacen en mi examen para casos de disciplina es: ¿qué se hace en caso de que un hombre o mujer creyente quiere casarse con un no creyente? Y ahí dice, bueno, una recomendación es citar 1 Corintios capítulo 6. ¿Se acuerdan qué dice ahí? Ya lo decimos a los jóvenes eso, ¿verdad? No unáis con yugo desigual. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas, el templo de Dios con los ídolos? Y uno lo hace, dice, la pregunta lo hace para orientarlos, para aconsejarlos. Tiene que ser por lo menos uno de ellos creyentes. Si él dice, no, hermano, pues no se preocupe, yo la convierto, ¿no? Decía un hermano, pues si no es una gripa que se le va a quitar, ¿no? Si no quiere, bueno, tenemos que llevar a cabo el acto sacramental, el acto ceremonial de la boda. Pero ahí está la advertencia para que entienda que pueden haber consecuencias en su vida, porque no tiene ninguna relación el templo de Dios con el de los ídolos, ¿sí? Pero él va a asumir su responsabilidad, o ella, ¿no?, va a asumir su responsabilidad y empieza a construir el templo de Dios, a quitar los ídolos, a quitar todas esas, como decía nuestro hermano Rubén, esas suciedades, porque ya se ha reconciliado con Dios, ahora obedece la palabra de Dios y quiere cumplir fielmente con ella y empieza a limpiar la casa de Dios, ese templo. Por eso, después nos dice el pasaje que el pueblo de Israel, versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Eso viene después, hermano. El proceso de nuestra vida cristiana es después del arrepentimiento, después de estar a cuentas con Dios, después de creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Algunos nada más lo toman como su Salvador. Quiero que me liberte de mi pecado, yo no quiero que me mande al infierno, de eso quiero a Jesús como Salvador. Pero su palabra dice que es también Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que habita. Y ahí está el detalle, dijera Cantinflas. No queremos que sea Señor, que nos dicte qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, qué es lo que tenemos que corregir, qué hay que cambiar. Lo dejamos ahí. No, es mi Salvador, pero mi Señor, eso no. Yo soy Señor de mi bolsillo, de mi dinero. Yo soy Señor de mi vida. Yo soy Señor de mi familia, de mis hijos. Ahí nadie se mete. El Señor quiere y es Señor de nuestras vidas, de todo aquel que han creído en Él como su Salvador y como su Señor. ¿Qué vamos a empezar, hermanos? ¿Cómo vamos a empezar en Jesús de Nazaret? Yo quiero hombres y mujeres que estén a cuentas con el Señor, que se vean perdonados, que se sientan perdonados por el Señor Jesucristo. Y entonces sí, hermanos, todos, después va a decir este capítulo, y lo vamos a ver la próxima. Por ahí lo voy a dejar, porque ya la garganta, pero quería que viéramos esta primera parte del inicio. Queremos reconstruir Jesús de Nazaret, queremos construir esta iglesia, empecemos por eso. Estemos a cuenta con el Señor
Este es el año agradable, decía Jesús. Este es el tiempo que Él ha venido y predicando el arrepentimiento, el perdón de pecados. Él quiere que tú estés a cuenta con Él. Y entonces sí, a trabajar en la obra del Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé paz, como cuando iniciamos cantando, ¿verdad? Decía el hermano Rubén, esta paz que sentimos en el alma, que ya no hay quien me acuse delante de Dios. He sido perdonado, he sido lavado por la sangre preciosa del Señor. El sacrificio perfecto de Cristo ha perdonado todos mis pecados. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por